No tenemos pelos en la lengua, ni falta que hace. Lo que activa radio. Si no te hace falta, ¿para qué los quieres? Lo que activa. Lo que activa. Sin pelos, pero con lengua. Bien, pues estamos ya a las 10 y 12 minutos de la mañana. Hoy estamos ya en jueves, día 20 de agosto de 2020. 20 del 8 del 2020. Tenemos hoy número Capicúa, ¿verdad? Y como ha venido José Luis, pues lógicamente tenía que poner la sintonía que sobre todo para aquellos que pertenecemos a la escuela meridiana tirando ya viejuna, los que ya le hemos dado la vuelta a la cinta o le hemos dado la vuelta al vinilo. Claro, tú le hablas de esto a lo mejor a chavales más jovencicos y dicen, la vuelta al vinilo, qué viejunos que son estos ya, ¿verdad? Pues sí, le dábamos la vuelta al vinilo. De todas formas, de esto tenemos que hablar luego más adelante. Tenemos que dar la bienvenida al programa ya, Juan José. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí entusiasmado con la vida. Luis, que ha venido hoy también. Vaya vicio que Buenos tienes. días, hoy tenemos aquí a mi sobrino, al hijo de mi hermano Juanjo, que se va a estrenar. Que además, ¿habéis venido con ayudas? Sí, por si acaso nos metemos en una riña o algo para traer refuerzos. Una cosa, ¿compartes cuando te pones a investigar acerca de la historia y demás? ¿Lo compartes también con tu hijo? Me corrige muchas cosas, ¿Ah, sí? Sí, porque él lo tiene más fresco en los estudios. Ajá, oye, qué interesante, me parece súper chulo, ¿eh? El lazo emocional, entre padre e hijo. Y escucha, que aquí te estás equivocando. Sí. ¿Qué dices, padre o papa? Papá. Cosa moderna. Claro, es que es más moderno el tema de papá. El respeto de antes, yo recuerdo que contaba mi padre que mi tío Tete tomó teta hasta muy grande y le decía, madre, deme usted teta. Se lo pedía pero con respeto. Deme usted teta. Pues está muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque tenemos aquí el personal que está a la espera, y yo creo que el jueves se ha convertido en uno de los días que de alguna forma también ha despertado cierto interés por aquello de que a lo mejor no estamos acostumbrados en una emisora de radio a las 10 de la mañana que nos pongamos a hablar de historia. Sí, pero es tan necesario, ¿no?, de hablar de historia. Y bueno, lo que dices tú, está la gente a la espera. Me gusta que la gente mande sus preguntas, sus cuestiones y que entre en el programa porque le damos también más dinamismo. Desde luego y bueno, sí. El otro día lanzasteis el guante, no sé si fue un oyente o fuiste tú, para hablar sobre el tema de el desastre, la pérdida de las últimas colonias ultramarinas españolas, el desastre de 1898, la pérdida de Cuba y Filipinas junto con otros territorios. Y yo comentaba un poco, dejaba un poquito con sordina, ¿no?, el enigma de que esa guerra tiene muchas anomalías y muchos enigmas, que no fue una guerra normal en muchos aspectos. Se puede decir que no hicimos las cosas bien. Tú sabes que mi familia, por parte de madre, nos dicen los baneros. ¿Baneros? ¿Con B o con V? Con los baneros. Pero, Valeros, de Valero, como el apellido. Banero. Banero de La Habana. O sea, nos decían los baneros porque mi abuelo estuvo en la guerra de Cuba. Y le decían el habanero. Bueno, aquello se quedó simplificado en banero. Y ahora te voy a contar una curiosidad que a lo mejor te va a resultar muy interesante. Seguro. Sí. Es que me ha venido ahora a la luz me ha venido a la mente, esta a lo mejor puede ser una anécdota interesante para contar. Venga, pues vamos a hacer la exposición, porque ya he visto que el guión ya viene terminado. Y mis apuntes, siempre me siento más seguro, ¿no?, con mis apuntes, porque a veces la memoria te falla y pierdes pues fechas y alguna cosa se te pasa. Sí. Pues tírale. Pues mira, empezamos. Primero vamos a contextualizar un poco para que todos nos pongamos en el momento en el que ocurrió todo esto, de la guerra de Cuba. Todo empezó en Cuba, antes que en ningún otro sitio. Esto ocurre, el otro día hablamos de la Primera República, esto ocurre en el convulso siglo XIX, español, que haciendo una analogía, sabéis que cuando cayó el Imperio Romano primero entró en una gran crisis, que fue la crisis del siglo III, en los años 200.
Entonces, en Roma, en el siglo III, hubo 90 o 100 emperadores. O sea, no duraban un año los emperadores. Pues en España, de 1898 a 1923, tuvimos el mismo número de presidentes que de emperadores hubo en la crisis de Roma. Con lo cual, con esa analogía nos podemos hacer una idea de cómo fue de convulso el siglo XIX. Vaya. Que sabéis que empezó con la invasión de los franceses, la caída de Carlos IV, luego vino José Bonaparte, su hijo Fernando VII, el rey felón, su hija Isabel, las guerras carlistas, etcétera, 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 para acabar como colofón del desastre en 1898 con la pérdida de las últimas colonias. Bueno, pues en Cuba, ¿cuándo empiezan las cosas a liarse? Pues precisamente la primera guerra de independentistas cubanos se dio coincidiendo con la Primera República que hablábamos en el anterior programa. ¿Os acordáis que fue un desmadre, la guerra cantonal, que Cartagena bombardeó Almería, Sevilla se puso en guerra contra Utrera, pero que hubo 40 o 50 muertos, no os penséis que era... Madre del verbo divino. O sea, ese tipo de cosas que pasaron en la Primera República. Y pues este tipo de guerras eran sin formaciones de ejércitos ni fuerzas. Con lo que tenían la policía, los cañones, si había uno por ahí, lo que pillaban, ¿no? Madre mía. Por eso Cartagena fue la que más guerra dio, porque tenía varios barcos de la flota española y los cogió para pues, hacer una especie de piratería contra otras zonas de España. Pero bueno, en ese contexto empieza la Guerra de Cuba. Y la Guerra de Cuba tuvo 3 fases. Le llamaban la Guerra Grande, que empezó en 1868, que fue cuando empezó la Revolución Gloriosa, que empezó el sexenio democrático, que de democrático ahora no suena muy bien, pero sexenio democrático es que estaban quemando conventos, matando a gente y hubo mil y una revueltas y golpes de Estado. Pues en el ¿Por qué motivo será que siempre se persigue a la Iglesia? Siempre se persigue a la religión. No sé por qué es eso. Me gustaría, luego tenemos que dedicar algún otro programa a la desamortización y todo ese tema, porque tiene también mucha amiga. Todo tiene mucha amiga. Y con la historia de España tendríamos programas hasta el infinito. Bueno, pues entonces la primera guerra, que empieza en la Primera República, le llamaron la Guerra Grande o de los 10 años, que empezó con el grito de Guará, me parece que eso, algo así, de Yara, ¿no? El grito de Yara, y terminó con la paz de Zanjón, y esa duró 10 años. Los nombres de los que se rebelaron fueron Maceo, Calixto García, y aquella guerra se cerró casi más por agotamiento que por otra cosa de los dos bandos, porque durante 10 años España, tenía una sangría de pobres gentes que iban allí a luchar, los rebeldes cubanos también estaban hechos polvos y la guerra pues acabó en esa paz. Pero por faltar a las promesas luego dijeron una guerra chiquita. O sea, si esta acabó en 1878, en 1879 se vuelve otra vez a liar la guerra, pero ya solo dura un año. Esa le llamaron la guerra chiquita. Y esos son los prolegómenos de la guerra ya que estalla por fin en 1895, que es la guerra que dará lugar a la pérdida de... Bueno, decimos colonias, pero en realidad, para que os hagáis una idea, tanto en Cuba como en Filipinas eran provincias. Igual que Jaén, igual que Albacete, en las cuales... Lo que pasa es que esa provincia nos pillaba un poco retirada. Exactamente. Que allí había guardias civiles, cubanos y filipinos, allí había todo por la patria. Si había guardias civiles, había había corridas de toros, era una provincia española, igual. Con la particularidad de que, por ejemplo, Cuba era la provincia más rica de España. Era más rica, y fijaros, en Cuba fue la primera provincia española donde hubo tren. O sea, el primer tren de la península fue el de Mataró. Pero antes, cuando ya pusieron el tren en Mataró, en Cuba ya había tren. En Cuba fue la primera ciudad española, La Habana, donde hubo ascensores, donde hubo tranvía, donde hubo teléfonos. Era la provincia más rica de España. Y había muchos españoles allí. Bueno, entonces, pues ya te digo, tanto Filipinas como Cuba salen unos movimientos independentistas que, aquí es donde yo lo dejo, creo que alentados por, puede ser que la masonería, seguramente que tuvieron algo que ver. Y traigo aquí una fotografía, que a lo mejor no la podéis ver, donde vienen las banderas de los últimos territorios españoles que se independizaron. Y mirad, tenemos la bandera de Cuba, si alguien se acuerda o lo puede ver, la bandera de Puerto Rico, la bandera de Filipinas, la bandera de Guinea Ecuatorial, la bandera del Sáhara y por último la bandera independentista catalana, la estelada que dicen, ¿no? Que lleva una estrella. Todas ellas tienen en común una cosa, tienen un triángulo. Todas estas banderas, para mí, tienen una inspiración masónica. Aquí ves, por ejemplo, lo que es un manual. Correcto. Y fijaros que lo que estoy diciendo, las últimas colonias independentistas y la bandera indepe catalana también tiene el triángulo. Que, por cierto,
alentado por un partido que es Esquerra Republicana de Cataluña, que también estuvo fundada por masones, y su logotipo también es un triángulo con unas barras, que ese triángulo es, sin duda, sobre todo en Esquerra Republicana no hay duda, que tuvo un nacimiento en un ámbito masónico. Bueno, pues estos independentistas, empieza la guerra de 1895, esto nos pilla en España en un momento también de debilidad, porque bueno, todo el siglo XIX prácticamente, quitando muy poquitos periodos de estabilidad, había muerto Alfonso XII de tuberculosis, murió relativamente joven, su primera mujer también murió de tuberculosis. Pensemos en la tuberculosis como una enfermedad como lo que sería hoy en día el cáncer, que sería la gran enfermedad donde la gente se moría fácilmente, había sanatorios especializados en tuberculosos, etcétera. Era la gran enfermedad, pues, y no respetaba ni a los reyes. Entonces muere Alfonso XII y su mujer, María Cristina de Habsburgo, creo que estaba embarazada en ese momento de Alfonso XII, o Alfonso XII era muy pequeño, se queda como regente, en espera de que Alfonso XIII sea mayor de edad, que sería ya en 1902, después de todo esto. Entonces, en este contexto, pues mandan a un general, a los halcones. Vosotros habéis oído hablar, mandan a los halcones, que son los generales agresivos y guerrilleros, los más listos, los más capacitados para la guerra, pues lo mandamos para Cuba. Y en ese momento nuestro halcón era Weyler, Valeriano Weyler, que era ese general halcón, que además era de los pocos generales que no se había metido en asonadas, en golpes de Estado, prácticamente era que él hacía caso a quien gobernaba, ¿no? Pero era un buen profesional. Que en su historial sabemos que Weyler fue gobernador de las Filipinas y luego fue gobernador de Cuba. Curiosamente medía solo 1,52 m, pero aunque era bajito de talla... Como el caudillo. Sí, sí, hacía sitio, era un tío que los tenía bien puestos. Chiquititos, sí. Cuidadito, Era de Baleares, había nacido, era un militar profesional. Creo que en el único lío que se metió fue ya casi antes, unos años de morir, se puso en contra de la dictadura de Primo de Rivera. Pero en el resto del tiempo él estaba a lo suyo en su ejército y tal. Y sabéis que nosotros decimos que tenemos unos militares africanistas, que fueron los que aprendieron a guerrear en África, ¿no? En Marruecos, en las guerras de Marruecos, que también, simultáneamente a todo esto, también estábamos en guerra con las cabilas marroquíes. Y este no, donde aprendió fue en las Antillas, porque tuvimos previamente a Cuba una guerra también en Santo Domingo, que curiosamente... República Dominicana, después de independizarse de España, pidió entrar. Fue un caso ahí un poco raro. ¿Qué me estás contando? Eso tampoco lo sabía yo. Y España volvió allí, pero aquello no nos costaba nada más que dinero. También tuvimos que entrar en guerra. Y en esa guerra de Santo Domingo fue donde se raspó, vamos a decir, donde aprendió y donde demostró su valor Valeriano Weyler. Luego ya, después de todo esto, en 1909 también lo mandaron a reprimir las algaradas de la Semana Trágica de Barcelona, o sea que era un tío así puesto. Y lo mandan a Cuba, y el tío dice, bueno, pues lo que hace un militar, él no piensa en parlamentar ni nada, sino esto vamos a acabar con la rebelión a sangre y fuego. Y entonces hace un sistema, para que os hagáis una idea, Cuba es como alargada, como si dijéramos así, en horizontal, de occidente a oriente, alargado, pues como vamos a decir, como una salchicha, ¿no? En la parte izquierda, arriba, de cara a Florida, está La Habana, que será la parte más cercana a Estados Unidos. Toda la parte norte está recorrida por unos cayos, que es una zona de, pues eso, con muchos islotes y aguas arenosas que no se pueden acercar los barcos mucho a la parte norte. Y luego, en la parte derecha, o sea, en la parte del este, está Santiago de Cuba, y está la parte de Guantánamo, donde tienen todavía los americanos, hay una base que no la han soltado. Y entonces los rebeldes estaban más fuertes en la parte este, la zona de Santiago, y en la parte del oeste era donde era más fuerte el poder español. Entonces Weyler lo que hizo fue un sistema de trochas, que era coger y dividir en tajas, vamos a decir, la isla de Cuba, para ir como dominando cada una de esas tajas. Y esas tajas o esos trozos los dividía por trochas, que era, como eso es una zona selvática, pues, como territorios, haciendo como parcelas grandes. Sí, parcelas, pero que estaban partidas por un sitio que lo desbrozaba de selva y ponía bloqueos, ponía como pequeñas sitios con metralletas, tal, para que no pudieran pasar de un sitio a otro.
Entonces aislaba la guerrilla en un sitio y así no estaban en comunicación. Y lo segundo que hizo es que como la población estaba diseminada por la isla y la población ayudaba a la guerrilla. O sea, una guerrilla no puede sobrevivir si no es con la ayuda de la población, a la que roban o la población colabora con ellos dándoles de comer. Entonces dijo, no, en vez de estar en aldeas, voy a reagruparlos en grandes núcleos urbanos para que los rebeldes estén ahí por la selva, no tienen que comer y entonces, pues claro, le hacemos las cosas más difíciles. Se critica que Weyler, con esta política de reagrupación, hay gente que dice campos de concentración, no eran campos de concentración, sino que obligaba a la población a concentrarse en otros núcleos. Dicen que esto trajo hambre. La prensa norteamericana, que ahora hablaremos aparte de ella, le llamaba siempre el carnicero Weyler. O sea, no le decían Weyler. Sabéis que siempre aquí poniendo motes y tal, pues es como los medios de comunicación tuvieron un papel muy importante, lo hicieron así. Y entonces, pues prácticamente los tenía contra las cuerdas ya en 1897. Ya no sé si habíamos ganado totalmente la guerra contra los insurgentes, pero los teníamos contra las cuerdas ya con este sistema, ¿no? del Weyler. Pues ahí en ese momento, pues ya os digo, anomalías, si queréis vamos a ir diciendo anomalías de la guerra de Cuba y Filipinas. Pues coge el gobierno, una vez que ya estamos casi ganando, y dice, no, ahora quitamos a Weyler halcón y mandamos a uno que no es un halcón, es una paloma, que era don Ramón Blanco, me parece que era, que empieza a hablar, tal, entonces los otros cogen presión. Otra anomalía es... ¿Esa maniobra que hizo el gobierno español está justificada por algún motivo? Quería apaciguar a los Estados Unidos. O sea, vamos a ver, tú hay uno que te va a pegar, que es más fuerte que tú, lo que haces es ahí ponerte... Quitar a Cayetana y poner a la Cuca. Para no molestarlos. Sí, bueno, podría ser. Luego, la sorpresa. Nosotros no teníamos una sorpresa. España sabía con 30 años de antelación que la guerra de Estados Unidos contra Estados Unidos iba a estallar. Lo sabíamos ya porque ya habíamos tenido un incidente en el cual descubrimos un barco que mandaban los Estados Unidos en 1873, un barco que se llamaba el Virginius, que lo capturó España lleno de armas para los insurgentes cubanos. O sea, ya nos estaba diciendo lo que estaba haciendo Estados Unidos. Y en aquel momento cogió España y fusilaron a todos los de ese barco. Podría haber sido un casus belli, o sea, un motivo para Estados Unidos para entrar a la guerra, pero no lo fue porque en ese momento Estados Unidos aún estaba débil porque acababa de salir de su guerra civil, esta de norte y sur, la que siempre vemos en las películas, que Estados Unidos conocemos toda la historia por Hollywood y en cambio de la española, pues nada, tenemos ahí dos películas. No tenemos nada. Y además que parece que las han escrito los enemigos en los guiones, ¿no? Bueno, pues pasa esto del Virginius y España sabía con 30 años de antelación que la guerra con Estados Unidos iba a estallar. O sea, teníamos tiempo para prepararnos. Lo que nos han contado siempre desde la escuela, yo me acuerdo de lo que estudié, barcos de madera contra barcos de acero. No es mentira, o sea, sí que es verdad que la flota americana era superior a la española, pero no de una manera apabullante, o sea, era un poco mejor. Nosotros, por ejemplo, en aquel momento, que no olvidemos, de los ejércitos del mundo de flotas de guerra, la española era la 7ª en aquel momento. Pero España era en aquel momento la 2ª marina mercante del mundo. O sea, que teníamos un montón de buenos marinos. Y fíjate una cosa, nosotros habíamos sido capaces de, en la guerra grande esta que os he comentado, y entre la guerra grande y la guerra habíamos sido capaces de llevar desde Europa, desde la península a Cuba, a 250.000 soldados. O sea, es una barbaridad, es una borriquería. O sea, ahora mismo el ejército español tiene la mitad de soldados. Ajá. Y solo en Cuba tenemos más sitios. Teníamos 250.000 soldados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hubiéramos jugado bien nuestras bazas, sí, a la larga hubiéramos perdido la guerra con Estados Unidos por su potencia industrial, por su cercanía, por población, pero se lo podíamos haber puesto muy difícil. Los podíamos haber obligado a negociar. Más anomalías. Esto que se estaba diciendo, España retira de Cuba a Valeriano Weyler, que es el halcón, y de Filipinas a Primo de Rivera, pero no era Primo de Rivera el dictador, sino un tío suyo que se llamaba Fernando. O sea, veis que las familias siguen, siempre pase lo que pase. Otra cosa que pasaba en el ejército español que era un hándicap para nosotros, y es que a luchar a Cuba solo iba quien no tenía 2.000 pesetas, que ahora nos puede parecer de risa. 2.000 pesetas son 18 euros. Bueno, 2.000 pesetas en aquel momento era una fortuna. ¿Qué pasaba? Quien no tenía 2.000 pesetas... Si pagabas 2.000 pesetas no ibas a la mili, no ibas a la guerra. Ajá. Entonces, ¿quién iban a la guerra? Los pobrecicos de todos los pueblos, las clases bajas de las ciudades,
y con un ejército en el que los oficiales eran clase alta. O sea, había como un ejército dividido. Se parecía, era una cosa parecida, nos han comparado como con la Rusia zarista. Digo, pues era algo así. Por eso toda la gente de los pueblos, sabéis que, pues que eso, que se tuvieron que ir. Imagínate qué rabia tiene que dar que mandes a tu hijo porque no tienes 2.000 pesetas, tu vecino sí las tiene, a tu hijo lo matan. Claro. Imagínate. Tú Y fíjate, encima, en los dramas, que claro, aquí lo contamos y parece como que, pero te pones en situación y dices, pero qué diablos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? claro, y fíjate, y esto de la guerra de Cuba es como anteayer. O sea, yo me acuerdo, o sea, ¿cuándo fue la guerra de Cuba? Para que nos hagamos una idea. El abuelo de mi abuelo. O sea, mi abuelo con el cual yo hablaba. No te iba a decir, mucho. muy lejos no está porque... No. O sea, el abuelo de mi abuelo es la generación que fue a Cuba. Entonces mi abuelo se acuerda perfectamente. Si mi abuelo nació en 1911, por ejemplo, mi abuelo paterno, cuando él tenía 10 o 20 años, la gente de 60 por ahí son los que habían ido, los que habían hecho la guerra de Cuba y Filipinas. O sea, que es una cosa que no está lejísimos. Entonces, como los soldados que había allí eran clase baja y tal, pues no le hacían mucho caso. Y entonces estaban muy mal alimentados y sobre todo tenían un gran problema, que eran las enfermedades tropicales. O sea, la mayor mortandad de toda esta guerra de Cuba fueron las enfermedades. Tenían el vómito negro, el beriberi, no sé qué, unas cosas rarísimas que eran disentería. Se morían mucho por eso, porque estaban mal alimentados y la logística no funcionaba muy bien. Esta es la parte mala. La parte buena, pues que estaban fogueados, llevaban ya 10 años pegando tiros allí, conocían la guerra en el ámbito tropical, que es una guerra especial. El equipamiento que llevaban de trajes y eso estaba hecho para aguantar el calor, y teníamos da gracia, ¿no? Porque estaba todo el ejército muy mal y luego teníamos el mejor rifle de la época, el Mauser, que eso pegaba unos tiros que yo creo que hasta hace poco, yo no sé si mi padre hizo la mili con Mauser, no sé si serían esos, pero que eso era eso pegaba unos tiros que a 2 kilómetros te cargabas a un tío. Ostras. ¿Vale? Entonces empieza la guerra de Cuba. ¿Cómo empieza la guerra de Cuba? Estados Unidos está deseando, ya lo habíamos visto con el incidente del Virginius, estaba deseando meterse en la guerra de Cuba porque ellos ya se veían fuertes, ya eran primera potencia industrial, que no militar, del mundo, y querían, pues eso, Cuba está a 40-50 kilómetros, era para ellos un mercado. La sociedad cubana estaba muy americanizada, o sea, ellos ya tenían equipos de béisbol y tal, o sea, que aunque... Y ellos pues les daba envidia, le daba envidia a Cuba No, pero escucha, de todas formas, eso pasa aquí en España ya también. Porque aquí en España también nos hemos americanizado muchísimo en los últimos años. Pero bueno, ellos por cercanía y tal. Claro. Entonces, ellos necesitan, como dicen en latín, casus belli se escribe, ¿no? Pues un motivo para entrar a la guerra. Entonces ellos mandan un barco que es el Maine. Yo cuando pronuncie palabras inglesas las voy a decir como se escribe en español, ¿no? Porque para hacer una mala pronunciación inglesa, llega el barco, el Maine, al puerto de La Habana para vigilar que a sus intereses, ¿no? De que a los americanos, los norteamericanos que había por allí no les pasaba nada. Y entonces el Maine explota con montones de muertos y le echan la culpa a que España habían puesto una bomba en el barco. Y pues a la guerra. Esto ya es el caso con esto empezamos la guerra. Que luego se ha demostrado por incluso autores estadounidenses que fue un accidente. Pero bueno, valió para entrar a la guerra. Y entonces ellos organizan, como todavía no tienen un ejército así muy organizado, empiezan a coger voluntarios, empiezan a hacer un ejército y mandan a su flota. Y entonces ahí es cuando empieza ya el desastre. Porque en esta guerra, a nivel de España, no se pudo hacer peor. Todo se hizo mal. Actuamos mal España como sociedad, actuó mal el gobierno y actuó mal, por último, el ejército, sobre todo el mando del ejército. Es la victoria más fácil en una guerra entre dos países occidentales en los últimos 400 años. No fue que es que nos ganaron, fue una paliza monumental. O sea, los estadounidenses, sobre todo al tema de Filipinas, no le llamaban la guerra de Filipinas, le llamaban la facilidad, lo fácil de Filipinas. Como parecido a lo que decíamos el otro día de Bicoca, de la batalla de Bicoca para los españoles, que se quedó, esto es una bicoca, pues aquí fuimos nosotros el otro bando. A nivel de sociedad, ¿por qué? Porque en España seguían en los toros, en la zarzuela, etcétera. Esto no los comemos los americanos, esto de pacotilla, pues contra un español, y toda la gente allí festejando mientras estaban allí penando los pobres soldados. Los únicos que no le hicieron mal del ejército fueron los soldados de a pie, porque cuando los mandaban a pegar tiros a un sitio, pegaban. El gobierno yo creo que sí sabía la superioridad americana, y entonces lo que quisieron hacer es la sensación que da,
un paripé para decir hemos luchado y hemos perdido, pero sabiendo ya que iban a perder y con ganas de perder deprisa. Por eso ya te digo que cogen a Weyler y se lo traen, mandan a un blandito, a Filipinas igual. Y después de esto, después de que perdemos, pues eso, se crea una historia para ocultar, para que no quedemos mal. Y es decir, o sea, todos estos que nos vendieron, todos estos traidores y tal, no fueron recriminados de ninguna manera, sino que fueron ascendidos, todos estos que hicieron todas estas cosas. Mirad, otra cosa, Valeriano Weyler tenía un proyecto de cómo se tenía que defender Cuba. Cuando se vino en 1897, aún no había empezado la guerra, como sabía que venía a Estados Unidos, tenía un programa de cómo había que hacer la guerra a Estados Unidos que si lo hubiéramos aplicado, bueno, ya había sido el primer Vietnam que hubieran tenido. No lo aplicaron, lo guardaron. Otra cosa para que os hagáis de todas una formas, idea. cosas de esas aquí en España hemos hecho muchas. A mí me No suena, tantas. me suena todo esto al 11M. Sí, no algo sé así, por qué. algo No, parecido. te suena no, porque es que tiene mucho que ver. Y es que lo que quería acabar todo esto es ¿dónde estuvo el jefe del Estado Mayor de los defensores de Cuba durante toda la guerra? A ver, os lo pregunto. ¿Dónde estuvo el jefe del Estado Mayor español durante toda la guerra? ¿Sabéis dónde estuvo? En Estados Unidos. O sea, Ya tú ves. estás en guerra con Estados Unidos y tu jefe del que está defendiéndose está en Estados Unidos negociando no sabemos qué. Yo, hay gente que dice los conspiranoicos, la masonería, tal. Digo, yo creo que estaban ya pactando la entrega y tal. Pues empieza la guerra y vienen los estadounidenses, que por cierto venía los dos presidentes que había en España estaba, perdón, en los contendientes, en España estaba Cánovas y el presidente americano era McKinley, que curiosamente los dos murieron asesinados. Cánovas creo que fue en 1912 y McKinley al año siguiente, a los 2 años. Ya me he perdido. Bueno, pues No, estamos en el año 1912, que es cuando fueron asesinados los... sí, se muere Canalejas. Entonces empieza la guerra y los americanos preparan... sí, que venía el presidente... el que luego fue presidente Roosevelt, el primer Roosevelt, venía entre los que venían. Y venían, venga, vámonos para allá, tal, no sé qué. Y resulta que hacen un desembarco que si hubiéramos estado allí 100 españoles pegando tiros que estaban allí cerca, no les habíamos dejado desembarcar. Pues no fueron nadie. Lo dejamos desembarcar tranquilamente a sus tropas. Ellos estaban en una proporción, por ejemplo, hubo 2 batallas de tierra, porque en el mar estábamos un poquito más en desventaja, pero en tierras que teníamos allí 250.000 soldados fogueados, tíos duros, aunque eran así de la baja sociedad, pero que llevaban allí tiempo y tal. Pues en una proporción de 10-1 en los combates del Caney y de la Loma de San Juan, les hicimos 1.500 muertos y tardaron 10 horas, 10 contra 1, contra los españoles con los Mauser. O sea, ellos venían, se pensaban que venían, yo qué sé, pues las únicas guerras que habían tenido ellos en ese momento es contra los indios. O sea, que con un poco de resistencia. Y lo que hacían los españoles es que si teníamos 2.000 soldados 20 kilómetros más para allá, y aquí estaba la refriega, el jefe, el Ramón Blanco o el que fuera, no los mandaba de refuerzos. Se dejaban ahí ganar hasta que... ¿Qué es lo trágico de esto? Que murió gente. O sea, Claro. Si quieres entregarlo, entrégalo. Pues si Entonces, tienes ganas de... Eso es lo que te iba a decir yo. Lo dramático de la historia es permitir que se consienta que haya una batalla en la que finalmente hay víctimas cuando ya tienes el acuerdo hecho. Claro. Luego tienes en la batalla de Santiago, o sea, las ciudades que normalmente siempre son más preciadas son porque tienen un buen puerto protegido. Entonces nosotros teníamos un buen puerto ahí en Santiago donde estaba la flota española, que ya os digo, era inferior, pero no tanto. Tenía más problemas que si de mantenimiento, que si tal, más que de lo que sea una diferencia brutal. Y entonces estaban ahí en el puerto, teníamos baterías de costa, si tú te quedas ahí, los otros tienen que entrar y tú desde la costa les das con los cañones. Ellos también te disparan, pero bueno, por lo menos, pues dicen, no, hay que salir desde España, mandan un que salgáis. Pero que nos van a matar. Nos pues van a salir. freír. Y entonces el almirante Cervera sale y nos hunden. O sea, así, absurdo. O sea, que si tú vas viendo cosa por cosa, lo ves absurdo. En Filipinas lo mismo, en Cavite igual. Pero en Cavite, fíjate, lo reconoció el propio, el que había en el Pacífico, la flota americana del Pacífico, de Wei, de WEY. Si llegamos a combatir un día más, que no estábamos perdidos, no tenían ya más municiones, porque ellos venían desde Estados Unidos. O sea, si combatimos un día más, se tienen que rendir porque se hubieran gastado las municiones. Pues ¿sabes lo que hace el español, que tenía las naves un poco tocadas de, bueno, que nos habían dado leña, pero no nos habían hundido? Dijo, no, hundir las naves para que no nos las secuestren.
Y nosotros mismos hundimos las naves en Cavite, así. Y nada, cuando acaba todo esto, Qué chapuza todo, ¿eh? nos rendimos en la paz de París. Pero es que fíjate, es que, por ejemplo, Puerto Rico, que es una isla que no tenía ni siquiera movimiento independentista, que ellos estaban contentos con los españoles, es que nos ganan en Cuba y también le damos Filipinas y le damos las Islas Marianas y le damos Puerto Rico también. Y tiene que llamar el embajador americano, oye, que me dan Filipinas, ¿qué hago? O sea, imagínate, yo aquí veo un montón de cosas extrañas. Sí. Conspiración, no lo sé. Lo que sí está claro es que todos los países, nosotros pensamos que la política internacional no influye tanto realmente, pero yo creo que sí. Y no aprendemos de las lecciones. Que somos un país débil y esto se puede repetir ahora, o sea, porque los países extranjeros no te van a defender, al revés, van a aprovechar tus momentos de debilidad pues para aprovecharse, efectivamente, para quitarte las cosas. Uh-huh. Otra también una Pero cosa. No nos olvidemos que eso que acabas de decir sucede también dentro de Europa. O sea, dentro de Europa competimos. Francia e Inglaterra, uh-huh, claro, y Alemania. Esos tres actores estuvieron ahí en la guerra y ahora explicaré un poquito el papel que tuvo cada uno. uh-huh. Pero hubo otro aspecto de la guerra que fue innovador en ese momento, fue la guerra de la propaganda. Fue la primera guerra en la que la propaganda fue un arma. Y en Estados Unidos hubo dos periodistas famosos que fueron, vuelvo a decir mi pronunciación inglesa, Hearst, no sé cómo se pronunciará, y Pulitzer, el que dan los premios Pulitzer. Este se ganó la fama poniéndonos verdes a los españoles. Decían unas barbaridades en los periódicos, los españoles, bueno, el demonio era el arcángel San Gabriel al lado de los españoles, o sea, nos ponían unas barbaridades. Hay un caso de que tenía un periodista, Hearst, aquí en España, y dice, mándame fotos de la guerra. Y dice, si aquí no hay guerra. Y le dijo Hearst, tú mándame las fotos que la guerra la pongo yo. O sea, empezaron a utilizar las mentiras en la prensa como un arma para esto. El Hearst para que luego le pongáis cara y eso, es el personaje en el que se inspiró Orson Welles para hacer la película Ciudadano Kane. Ajá. Tuvo una vida, se sabe que era xenófobo, pronazi, y fue de los que promocionó la caza de brujas. Como tenía tantísimo dinero, un ejemplo de las cosas que hacía estos americanos millonarios, compró un monasterio de Guadalajara y se lo llevó piedra a piedra y lo montó allí otra vez. ¿Pero qué me estás contando? Sí. Se casó con una actriz que se llamaba Marion Davis, a la que dicen que pilló besándose con Charles Chaplin, con Charlot, pero supongo que no estaba vestido de Charlot, estaba vestido de calle. Y entonces se le disparó a Charlot porque se estaba besando con su mujer, la actriz. El otro se apartó y mató a otro que no tenía culpa, estaba en una fiesta de cumpleaños, mató al del cumpleaños. Pero luego ocultaron el incidente. Y otra curiosidad de este personaje que me pareció chusco, y aunque no tenga mucho que ver con el tema, lo voy a contar, es que una nieta de este millonario, que se llamaba Patricia Hearst, o Patty, fue secuestrada por un ejército de estos que aparecieron en 1968, cuando empezó la ETA, las Brigadas Rojas. Empezaron en el mundo un montón de grupos terroristas de corte izquierdista, de este maoísta. Y entonces allá había, en Estados Unidos, surgió el Ejército Simbiótico de Salvación. Casi nada el nombre. Secuestraron a Patricia y dijeron que suelten a todos nuestros presos, era lo que ponían por soltarla. Que repartan 2 o 3 millones de dólares en alimentos en los barrios pobres. O sea, hicieron una serie que al final los presos no los soltaron, pero el dinero para alimentos de los barrios pobres sí que lo hizo, pero fue una desorganización y aquello fue una fiesta, una cosa, pues eso, también de película de Berlanga. A lo mejor terminarían como La Matanza del tío Calores. Pero lo curioso de Patty que la secuestran, ¿sabes qué pasa? Que se hace terrorista ella también. Se va con los terroristas y se suma a ellos con el sobrenombre de Tania. Y se pone a atracar bancos con el Ejército Simbiótico de Salvación hasta que la pillan. Y entonces pero este ejército simbiótico estamos hablando de América, ¿no? Sí, de Estados Unidos tenían también sus grupos terroristas de ese tipo. No, es que ahora me suena alguna que otra proyección a nivel de películas que ocurrían casos de este tipo. Sí. Gente que era secuestrada y que luego finalmente terminaba tomando un mando dentro de las guerrillas. Este es el famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Que te vuelves como ellos. Está documentado, o sea, psicológicamente es un síndrome. Precisamente en la que se avecina hay un fragmento de la serie, que fíjate, me ha venido ahora, que es cuando Lola es secuestrada por una guerrilla cuando está grabando una novela en Sudamérica y luego finalmente se une a la FARC. Esto está inspirado en esta historia real. Fíjate. Al final la llegaron a meter en la cárcel porque claro, estaba atracando banco, pues ya puedes ser hija de Hearst y ya puedes tener síndrome de Estocolmo, pero tú...
y la metieron en la cárcel. De los 7 años hizo 2 y todavía está viva por ahí por la revista. Por ahí si tú miras Patricia Hearst, te sale su vida, salen las fotos que fueron muy icónicas, con una boina así de medio lado, con una metralleta, y se puso de nombre Tania. Bueno, pues este es el Hearst, este. Y nada, no sé, pues si me queréis preguntar algo... No, yo a nivel de anécdota es la parte, fíjate, he tenido aquí a mi primo Damián que me ha puesto un mensaje y dice, tú eres banero porque tu tatarabuelo estuvo en la guerra de La Habana. Yo la verdad es que se contaban algunas cosas, pero la que más me llamó la atención, que se suponía que a este tatarabuelo se le había dado por fallecido y luego apareció a los 4 años y medio. Como el Cepa, ¿no? Con el crimen de Cuenca. Algo así parecido. La historia se dice, yo no sé si... esta leyenda que voy a contaros no está documentada, pero bueno, cuando uno habla con gente más mayor, este familiar, este tatarabuelo, se escondió en la bodega de un barco que iba transitando desde Cuba a España, de Cuba a España. Se metió en la bodega y no sabía que la guerra había terminado. Sí. Pues, no sabía que la guerra eso pasó, ¿sabes? En esto que me estás contando... Estuvo 4 años en la bodega alimentándose de remolacha y vino. No me cuentes de qué comía. Remolacha y vino, o sea, Mira, porque el barco por lo visto lo único que llevaba era remolacha y vino. Es que hay una cosa que no quisiera que se me pasara, es que ocurrió un caso parecido de esto de que no saben que ha acabado la guerra, y eso ocurrió en Filipinas. En Valer se metió un destacamento español en una iglesia, que son conocidos como los últimos de Filipinas, que ahora han hecho una película hace poco, pero como digo, nos la escribe el enemigo, donde parecemos los más tontos, los más malos, tal. Bueno, pues se metieron unos héroes en Valer y estuvieron 337 días de resistencia aguantando, que no había manera de sacarlos de allí, hasta que al final ya tuvieron que ir con un periódico, convencerlos que sí, que la guerra acababa, pero estaban. Y la curiosidad, que no quería que se me pasara, como siempre hay un conquense de por medio, había un conquense entre los héroes de Valer, el Gregorio Catalán Valero de Osa de la Vega, que tiene una estatua en su pueblo. Fíjate. Y una calle en el centro de Cuenca. Y también, si alguien tiene curiosidad, vosotros ponéis Gregorio Catalán Valero y los de la Osa de la Vega lo conocerán de sobra. Siempre había algún conquense por ahí, hombre. Ya ves, macho, igual que tu antepasado. Sí. Pues en este caso es lo que pasaba. Lo que pasa es que luego, a los 4 años y medio, después de haber acabado la guerra, que ya se le habían hecho las misas y los funerales todos los años en la iglesia, entonces apareció el abuelo. Madre. Que la familia, creo recordar que hubo algún pariente que cuando iban no se lo creía y se desmoronaba, se caía de rodillas. Normal, el fantasma. Claro, efectivamente. Bueno, dicen por aquí a través del WhatsApp, cosas que nos están llegando a través del 667, no me acuerdo nunca, macho, es impresionante, 668 86 85 72. Dice, muy buenos días, dice, si fuera posible, me gustaría que contaran en el próximo programa algo de historia sobre el mayor héroe de España que no todo el mundo conoce. Y si llega a ser, si llega a ser estadounidense, se habrían producido tantas películas que no sabríamos su historia de carrerilla. Se trata de El Medio Hombre, ya lo hicimos. Lo hicimos, que hizo temblar a la Gran Bretaña, Bras de Lezo. Un saludo. Creo que fue el primer programa. Sí, a ver si lo podemos poner en la red para... Estamos en ello, sí, ¿no? Para poner todos los programas, claro, para quien lo quiera consultar. Tengo también aquí opinión que nos llega de nuestro compañero Félix. Dice, la defensa de la iglesia de Valer se sigue estudiando en West Point. Sí, y fíjate una curiosidad, ¿sabes qué película se rodó en las inmediaciones de Valer? Que para los que sois cinéfilos, Apocalipsis Now. Sí. Anda. Que tiene guasa, ¿no? Porque fue un sitio muy adecuado para filmar esa película. Dice, 1 año resistiendo con armas de infantería y parapetos. Fíjate, luego aparte, este tipo de acciones las conoce bien Félix, que ha sido militar durante muchos años y conoce bien los sistemas de defensa. Dice, ¿qué programazo me tiraría horas escuchando a los Hombre Bueno? También la defensa de Cuba fue porque a los cubanos le pusieron unos aranceles catalanes. Se llamaron así porque la burguesía catalana tenía muchos intereses en la isla. Al poner los aranceles, los cubanos tenían que pagar más por la comida y los americanos también se vieron perjudicados por esos aranceles y estaban un poco quemados. Luego los americanos mandaron un barco de guerra llamado Usmain, estalla en el puerto de La Habana y matan a 300 marineros americanos, pero los mandos estaban en el Palacete en La Habana con las autoridades españolas, pero ya tenían su guerra. No sé si a lo mejor aquí viene un poco... Sí.
A ver, tienen por aquí nuevos, dice, hola Navarro, un amigo mío, su bisabuelo fue uno de los últimos de Filipinas. De hecho, yo he leído su diario y es fantástico lo que relata. Era tomellosero. Había varios manchegos allí. Ostras, macho, pues sí que sería una pieza si pillas ese diario, ¿verdad? Yo, si quieres, me gustaría, porque se han quedado muchas cosas de este tema, si quieres podríamos continuar un poquito el próximo programa terminando de decir muchas cosas que sobre esto se nos han quedado en el tintero. Por supuesto. Porque, ¿qué pasó después de la guerra esta? ¿Que se hicieron independientes Filipinas y Cuba? No. Justo después de echarnos a los españoles, los independentistas cubanos y filipinos creían que iban a tener la independencia y no la tuvieron muchos años después. En Filipinas mataron a 2 millones de filipinos los estadounidenses y lo utilizaron pues, como un sitio pues, para vender sus productos, de manera que Aguinaldo, uno de los líderes de la guerrilla filipina, fue al funeral de Alfonso III, estaba arrepentido, decía. Después de Filipinas, a lo que más quiero es a la madre patria, España, que le llaman ellos madre patria. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Y siempre lo dice, los americanos me traicionaron, los españoles no. Y lo dijo el hombre ya cuando tenía 90 años. Y también está en internet si lo queréis mirar. Ahora vienes. Otra cosa que quiero añadir aquí es que esta guerra de Filipinas y de Cuba ya son la antesala de la guerra civil. Claro. Aunque parezca mentira, ahí empieza ya a Las producirse discrepancias. una crisis que al final va a terminar, aunque nos parezca mentira, en la guerra civil. Va un poco relacionado con el comentario que hacía el oyente acerca de los intereses que había también en Cuba con el tema de los catalanes que tenían ciertos intereses en la isla. Y luego aparte que, joder, macho, es que tú fíjate, una isla que probablemente sería la más rica de Sudamérica, ¿verdad? Escucha, que había 900.000 españoles. Y el drama es que justo después de perder Cuba es cuando se produce la grandísima emigración de españoles a Cuba. O sea, más todavía. Fueron más españoles para allá después de perderla. Que de hecho, de esa oleada de emigración española hacia Cuba, fueron entre ellos los padres de Fidel Castro. O sea, que Fidel Castro era hijo de españoles. ¿Qué me estás contando? Claro, de gallegos. Seguramente que eran de Podemos. ¿Por qué te crees que Franco se llevaba bien con Fidel Castro a pesar de sus diferencias políticas? Y Fraga. Los cubanos dicen, decía un amigo mío que estuvo allí en Cuba, dice, habló con un mando militar cubano, decía, mientras estuvo Franco no nos faltó ni el garbanzo ni la pullover. La pullover es el pullover, el jersey, que no le faltó ni de comer ni de vestir, porque Franco los apoyaba. Ironías de la historia, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Ahora la cosa ha cambiado mucho, porque fíjate, Cuba sigue siendo bella, sigue siendo una isla preciosa, pero no han modificado nada y parece que hay una ruina. Aún así, los edificios que había de la época ya eran espectaculares. Tú imagínate que es bonita medio hundiéndose como está. Efectivamente. Cuba, cómo era La Habana en 1900 era una de las ciudades más bonitas del mundo. Y era un sitio tan rico como cualquier estado norteamericano. O sea, Cuba era una joya. Y gracias a los españoles. Se le hablaba de la joya negra, ¿era? No lo sé. La joya del Caribe. La joya del Caribe, se le decía a Cuba. Fíjate, y pensar que se vaya todo al garete y que haya experiencias de este tipo y que luego haya brotes defendiendo las políticas que se aplican en sitios como este, ¿no? No, pero escucha, ahora mismo hay una corriente en Cuba de que les gustaría ser una comunidad autónoma española, claro. ¿Qué me estás contando? ¿Eso pasa ahora? Sí, en eso está. Hay una corriente importante, pero sobre todo en Puerto Rico hay un partido que está pidiendo la unificación, donde tienen más fuerzas en Puerto Rico. En Puerto Rico hay una corriente muy fuerte de reunificación con España. Lo que pasa es que yo creo que eso no es posible porque tendríamos que darnos de leches con los Estados Unidos, que no lo dejarían en ningún caso, pero están reivindicando hablar en español en Puerto Rico y volver a... Porque es que ellos nunca se quisieron ir. Ellos no tenían independentistas. O sea. Oye, pues fíjate qué curioso que aquí en España sí estamos acostumbrados a ver dominicanos, dominicanas, cubanos, cubanas, pero puertorriqueños, por lo menos en las zonas a lo mejor más pequeñas, no estamos acostumbrados a... Esos están casi todos en Nueva York. Si habéis visto West Side Story, la banda de los puertorriqueños... Es lo que te iba a decir, digo, la cultura que aparece ahí entre los puertorriqueños no es de venir aquí a nuestro país, pero sí es cierto que hemos visto mucha inmigración que ha venido desde la República Dominicana, desde Cuba y que están aquí, han hecho su vida aquí, pero luego invierten allí. Ganan aquí, invierten allí. ¿Eso por qué será? Bueno, si son la madre patria, si somos hispanos todos. Ya os dije que para ser español nosotros solo poníamos una condición, hablar castellano y ser católico. Y ya está. Y entonces, por eso España ha sido el imperio multirracial más grande del mundo. Los americanos
conquistaron México, no sé si lo sabéis, ¿no? Aunque solo se quedaron con los estados de arriba. ¿Sabes por qué no se quedaron México entre los americanos? Porque decían que no eran de raza blanca y que Estados Unidos eran blancos y por eso no conquistaron la totalidad de México, porque la habían conquistado militarmente, pero lo dejaron, que no, que vosotros sois indios. Y lo dejaron. Pues se quedaron fíjate solo lo que, con son la parte, ¿no? lo que son las cosas, a colación de lo que comentabas antes, de que el hombre este que fue traicionado por los americanos, Aguinaldo. ¿quién le diría luego en un futuro, después de desaparecer como provincia española Cuba, que se terminaría Filipinas. allí más solos que la una? Porque al fin y al cabo los americanos tampoco se han terminado implicando. Llegó Fidel Castro y aisló a Cuba de todo el resto del planeta. Se pensaban que eran el ombligo del mundo y luego después, pues fíjate, tenían recortes de mercados internacionales de todo tipo. Bueno, la gran miseria. Ahora, esos tienen pasta, ¿eh? La familia de los Fidel Castro ellos y sí. toda esta gente... Mira, Cuba, cuando se rebeló, cuando ganó Fidel Castro, Cuba tenía un Producto Interior Bruto mayor que el de Italia en ese momento, ¿eh? Y fijaros cómo la ha dejado. Es que solamente el azúcar era un... No, y todo. Mm. O sea, tenía un Producto Interior Bruto mayor que el de Italia, Cuba. Y mira cómo... Es que el comunismo así aplicado de esta manera, ya lo vemos. Te dejan... Bueno, así aplicado de esta manera, es que no sé si habrá alguna otra manera que no genere miseria, porque tú te pones a mirar en los libros de historia y en cualquier país donde se haya aplicado técnicas comunistas para sus políticas han terminado como Pues un mira, solar. Venezuela, que prácticamente está encima de un lago de petróleo, el lago Maracaibo, están comprando la gasolina en otro sitio porque no tienen capacidad de refinamiento. O sea, para conseguir eso hay que hacerlo verdaderamente mal. Y luego la otra parte, que es que ahora ya, en Cuba ya precisamente, tengo unos buenos amigos cubanos, dice allí, los coches antiguos son los que utilizan para los alquileres, pero es que ya prácticamente no hay coches nuevos. No hay coches nuevos. Tú, el parque automovilístico de Cuba son coches desde los años 60 hacia atrás o 70 hacia atrás. No aparecen ni nuevos concesionarios ni nada de esto. Y por último me gusta reflexionar, y en esto le doy, que no he dejado hablar aquí a nadie, ¿no nos pasó el 11M algo parecido? Que nos dieron donde más débiles estábamos, que lo que pasó en el 11M le vino muy bien a otros países, incluso europeos, de nuestro alrededor, porque nos estábamos reforzando mucho y estábamos teniendo una posición muy sólida. Y a mí me gustaría acabar con una frase de Blas de Lezo, precisamente, que a ver, la tenía por aquí. Dice Blas de Lezo, y en esto me pongo en él: una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. O sea, no es que nosotros no somos débiles, es que no estamos defendiendo ni nos estamos uniendo en la defensa de nuestra patria. No estamos a lo que hay que estar. Exactamente. No, pero es que han pervertido el término patriotismo, han hecho entender que es un término anacrónico, vacío, que se remite a un trapo, a una bandera. No, el patriotismo es pertenecer a una cultura como la nuestra, tener una historia, tener unas costumbres, tener incluso, aunque no tengamos que ser todos católicos, pero que sí culturalmente se ha forjado en lo católico. Sin embargo, sí que han forjado muy bien el tema del patriotismo en Estados Unidos a través del cine y de la propaganda, precisamente en cualquier película que tú ves de Estados Unidos. O sea, la devoción al himno, a la bandera, aquí tenemos las mejores mujeres, las que más guapas son, las que mejores hijos sacan. No sé si sabías que en tú fíjate, todas las películas americanas, en algún momento de la película aparece una bandera americana, porque tiene una subvención por ello. O sea, en todas las películas, aunque sea de risa, de terror, tal, en algún momento aparece un fotograma con la bandera americana, porque por eso reciben una subvención. Y quien ha viajado a Estados Unidos, que vea cómo quieren ellos a su bandera. Y si quieres buscar la hispanidad, la puedes encontrar más fácil en Sudamérica ahora mismo que en España. Fíjate. Tú ahora mismo el sentimiento español que tienen en Sudamérica ya está siendo casi superior del que tenemos propiamente en España. Esto... Un poco vergonzoso sí que es. Estamos ya a las 11 de la mañana, chicos. Una vez más, me toca agradeceros enormemente que invirtáis parte de vuestro tiempo para venir a contarnos estas cosas tan interesantes y que además están creando cierta escuela a nivel territorial, o por lo menos dentro de nuestra familia de oyentes, pues también pedagogía acerca de lo que es nuestro país y dónde nos hemos visto, en qué encrucijadas nos hemos tenido que desenvolver. Y lo dejamos pendiente, pues como has dicho en la editorial, el próximo programa hablamos de lo que tú digas. Ahora, el tema de Blas de Lezo todavía sigue dando coletazos. La gente con lo de Blas de Lezo sigue por ahí. Pues nada, hacemos cuando queráis un especial de Blas de Lezo, porque la verdad es que es un personaje tan... Bueno, y quiero que me he comprometido
a darle un saludo, como la radio antigua, Sí. a mi amigo Julián de Serviauto, que me está haciendo un trabajo, es como un artista de las tuercas. Ujú. Me encanta verlo trabajar porque me gusta ver cuando hay un profesional que hace las cosas bien, me gusta verlo, y quiero mandarles de aquí un recuerdo a Julián y a Elena. Te voy a decir una cosa, normalmente quien lo hace bien es porque lo disfruta haciéndolo. Entonces, claro, eso también es importante. Me está cambiando el embrague de un coche y va a salir a hombros como los... Sí, hombre, sí. Bueno, chicos, pues os espero el próximo jueves, la reposición el domingo por la mañana como es habitual. Rápidamente damos la bienvenida a Lobo.